Bienvenidos, bienvenidas. Una semana más, un capítulo más allá de lo que vemos. Bien hallados los encontrados. Y hoy tenemos aquí a Antonio Méndez Vial. ¿Y quién es Antonio Méndez Vial? Pues él mismo os va a decir quién es. Antonio, ¿quién es Antonio Méndez? Hola, Josep. Bueno, antes de nada, darte las gracias por invitarme a tu canal. Es un honor, un placer y además, como eres mi amigo, yo diría que mi mejor amigo, pues encantado también. Como tú decías antes, se me hace un poco raro que nos encontremos por aquí, pero bueno, está bien. Y me preguntas quién soy para tu comunidad. Bueno, pues soy una persona de 58 años que se formó en medicina natural, en naturopatía y luego en fisioterapia y también en otras terapias o psicoterapias alternativas como Gestalt, Enneagrama, terapia corporal integrativa, Rebirthing. Bueno, hay todo un recorrido ahí de crecimiento personal, pero me dedico fundamentalmente pues, a la naturopatía, a la medicina integrativa y también desde hace ya muchos años soy profesor de nutrición y de medicina integrativa, en fin, pues a eso me dedico. Tengo una tienda en Tarrasa, un herbolario, junto con Pepi. Pepi es mi compañera de vida, mi mujer, tú ya la conoces, y tenemos un herbolario, Sun Salud, para, para el que nos quiera ver allí, pues en Sun Salud, pues atendemos a la gente, a los pacientes y les ayudamos a mejorar su salud. Qué bueno. No Antonio, sé, igual me enrolla mucho, ¿no? no, Antonio, pero ¿cuándo empieza todo? ¿En qué momento? ¿En qué Es, momento? Espera un segundito, Antonio. ¿En qué momento viene esa llamada interna que te debería sacar de algún sitio donde estabas para llevarte a otro? ¿Y cómo fue? Cuéntanos. vale. Siempre, bueno, en mi caso fue a través de la enfermedad. Es decir, yo me dedicaba a algo totalmente diferente y tenía problemas de salud. Y a través de esos problemas de salud que la medicina no me solucionaba, pues, mm, pues me escuché bueno, Pepi escuchó en un programa de radio un naturópata, llamé por teléfono para comentarle mis problemas de salud, me dijo que tenía que pasar por la consulta, fui allí, me recetó un libro, empecé a leer sobre medicina natural y cuando cerré el libro pensé, voy a cambiar de vida. Y a partir de ahí, pues empecé a cambié toda mi alimentación, cambié mi estilo de vida, me puse a estudiar y de esto hace ya pues unos 35 años aproximadamente. Y eso fue un antes y un después en todo. Cambió mi vida a través de la enfermedad, como muchos naturópatas y médicos naturistas en la historia de la humanidad. Todo a través del dolor, supongo. Bueno, aparte de que hoy he estado grabando que por qué siempre hemos de ir hacia la llamada o hacia el gran cambio cuando conectamos con un punto de sufrimiento. De todas maneras, Antonio, ¿a ti qué te gusta más, la clínica o la docencia? Me gusta mucho más la docencia. Estudiando naturopatía en una escuela que estudiábamos 4 años, pues estando ya en cuarto, pues nos teníamos que presentar casos clínicos o teníamos que presentar, bueno, hablar de una patología. Entonces ahí me di cuenta que se me daba muy bien explicar lo que yo había aprendido. A partir de ese momento, un director de un laboratorio me pidió que si podía dar una serie de conferencias sobre medicina natural por distintos puntos de España, que él me pagaba los viajes y las estancias y en aquella época pues no me daba mucho dinero porque yo tampoco tenía fama ni era conocido, pero él vio el potencial
Entonces estuve dando charlas por distintos puntos de España y el director de una escuela me conoció en una de esas charlas y me dijo, yo te quiero como profesor, y a partir de ahí, pues esto hará unos 30 años aproximadamente, pues empecé a dar clases y no he parado y ha sido mi pasión. Mi pasión es divulgar la medicina natural o la medicina integrativa. Qué bueno. Y como sabes que para mí esto es importante, la parte esta del talento, este don o esto que se nos ha dado para dar, que tiene que ver esa capacidad tuya de divulgar, de enseñar, tener esa capacidad interna que lo has hecho como adulto, pero ¿de dónde dirías que te viene esto de tu infancia? Buah, es una buena pregunta. Mira, siempre me han dicho mis padres, bueno, mi padre ya está fallecido, pero mi madre todavía vive. Entonces, pero yo recuerdo que siempre mis padres me decían que cuando yo era muy pequeño empecé muy pronto a hablar. Y no solo eso, sino que siempre me decían que yo hablaba muy bien. Digamos que tuve un refuerzo positivo de mis padres, mensajes continuos de lo bien que yo hablaba. Y Ujú. me imagino que eso fue un inicio en la infancia de que yo debí creerme que hablaba bien. Y aunque después dicen que cuando nació mi hermano, que tiene un año menos que yo, retrocedí un poco porque mi hermano, claro, tenía un año menos, hablaba peor y yo me amoldaba a hablar también como él. Pero me imagino que viene de ahí, de que me decían que yo era muy inteligente, que hablaba muy bien, ya de pequeñito recibiendo continuamente esos inputs de la familia, pues uno se lo acaba creyendo. De Es, todas es maneras, ahora que no me lo creo tanto, ¿eh? Pero de todas maneras, Antonio, de todas maneras, uno puede recibir mucho mensaje positivo, pero realmente tampoco no llevarlo a término. Seguramente este era parte de tu don y te llevas muchos años dedicándote a la docencia y mucho más a la docencia que a la parte clínica, si no me equivoco. Y los feedbacks de tus alumnos son siempre buenísimos en el proceso de aprendizaje. Por lo tanto, seguramente este era ya el don que se te había dado y tuviste la suerte que tu familia lo reconoció, que hay muchas familias que no reconocen el don que se les ha dado a sus hijos tampoco, ni se lo refuerzan. Y para llevarlo a término ha de renunciar o pagar un precio muy elevado para ello. Tú al igual tuviste esa fluidez en ese camino para que ellos lo reforzaran. sí, no lo sé, Josep. La verdad es que yo nunca me había planteado dedicarme a la docencia. Fue algo como, bueno, circunstancial. Ya te digo, estando en clase teníamos que presentar, salir a la pizarra a explicar. Y entonces los alumnos, los compañeros de clase en aquella época me decían, joder, qué bien lo has hecho, Antonio, qué bien te has explicado. El profesor también me reconocía, luego me ponían buenas notas. Y cuando vino aquel director de aquel laboratorio haciendo casos clínicos y Mm. viendo cómo yo me expresaba y le preguntaba y me propuso aquello, pues fue como un reto para mí pensar, bueno, pues voy a explicar lo que me gusta, lo que mi pasión, lo que he aprendido, lo que estoy aprendiendo. Y me di cuenta pues que se me daba bien, que recibía buenos feedback, que los alumnos me decían que explicaba bien. No sé, supongo que es la pasión, pero sí que es verdad, Josep, que hay muchas veces cuando estoy dando clase que me conecto con algo que no sé lo que es. O sea, como que pierdo la noción del tiempo y del espacio y estoy explicando como si estuviera conectado con algo y eso puede ser el don que tú hablas, no lo sé. Pero es verdad que hay un momento en que cuando más conectado estoy con algo que está dentro de mí o fuera de mí, no lo sé, es cuando más fluyo, cuando mejor explico, cuando más llego a la gente. Supongo que es por ese don que tú dices. Bueno, don o no, pero sí que en ese momento seguramente estás en un estado elevado de conciencia. Y si hacemos como un storytelling, Antonio, es como hay algo que se te da para dar, de pequeño lo muestras, lo refuerzan y en algún momento de tu vida te haces el loco
y la enfermedad es la que te hace tierra para formarte en todo tu proceso en naturopatía, las formaciones, para que continúe la propia rueda, donde del laboratorio te llamen, donde para que continúe la rueda y empieces a dar todo eso que tú haces con esa calidad y que lo das también. Al fin y al cabo, si te lo paras a mirar, ¿no? Desde mi visión, ¿eh? Es como no hay agujas sin hilos. Y si lo miras como historia, la historia tiene todo el sentido del mundo. Sí, claro, las cosas cuando se ven, cuando miras hacia atrás, enlazas todos los puntos. Es decir, todo, aquí donde estamos y lo que somos hoy en día, somos el resultado de todo lo que hemos vivido, de todo lo que hemos pasado, pero las vivencias y los problemas y las dificultades y los obstáculos no los entendemos y no cuadran hasta que no hilamos todo y miramos hacia atrás. Está claro que, bueno, hay un recorrido y ese recorrido pues está marcado o no en función de las creencias. Total, total. Antonio, y, y una vez, o sea, tú cuando muestras tu talento en la docencia, ¿en qué parte de la docencia de la naturopatía, qué tipo de pacientes, qué tipo de alumnos son los que tú sientes que estás vibrando allí con toda esa fuerza en ese estado elevado de conciencia? Pues no lo sé, qué tipo de alumnos, qué tipo de pacientes. Pues no lo sé, no me lo he planteado. A mí me cuesta mucho ver al otro, Josep. Yo ya lo sabes, ¿no? Me cuesta. Soy empático, sé que siento compasión, pero me cuesta mucho ver al otro. No soy tan bueno observando al otro. Pero ya Pero, no, pero si pero vamos un poco más allá, Antonio, si soy, vamos, soy buen transmisor, eso lo tengo claro, que soy buen transmisor. vale. Entonces supongo que el que sea capaz de captar mejor es el que más, el que mejor recibe. Pero un poco más allá, ¿qué prefieres dar clases a una persona sin ningún tipo de conocimiento o una persona que ya tenga una formación para que su estado de comprensión sea más elevado? Bueno, claro, llega un momento en que yo siento que puedo aportar más a aquellos que ya tienen una cierta formación, que ya saben más, pero es un poco un proceso natural del que está formado. Al principio, cuando empezaba, pues eh, aquellos que no sabían nada, pues eran mis alumnos o mis alumnos preferidos, porque los podía acompañar desde cero. Hoy en día, pues uno que ya tenga una buena formación, pues va a entender mejor las explicaciones, va a entender mejor el mensaje, hace mejores preguntas, aprovecha más conocimiento del profesor, en fin, eso va con la evolución del conocimiento. Y en la parte clínica, ¿dónde sientes que está realmente tu talento? ¿Con qué tipo de clientes o pacientes? Bueno, yo lo que más he tratado ha sido el cáncer. No lo trato solo con medicina integrativa, es decir, con tratamientos coadyuvantes, con nutrición, con estilo de vida o con suplementación para el cáncer y para las enfermedades cardiovasculares. Lo que más me ha gustado estudiar ha sido las enfermedades crónicas y degenerativas, es decir, enfermedades crónicas no transmisibles, como las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, o las enfermedades neurodegenerativas. Supongo que lo que más me ha gustado ha sido la enfermedad cardiovascular, por un lado, y el cáncer por otro. Qué bueno. Y a mí me gustaría, Antonio, también que compartas para todas las personas que nos están oyendo la medicina ortomolecular. O sea, para mí, gracias a ti, ha sido un gran un descubrimiento para mi vida, para mi salud. Y cómo, aparte de la alimentación, hábitos de vida, deporte, mantener el cuerpo con mucha actividad, ¿qué medicina ortomolecular aconsejarías como algo base en nuestra vida de manera crónica? Que no sea aquello que
también yo estoy como harto de escuchar a la gente, ¿no? Es que me ha dicho me los tome 3 meses y descanse. Vitamina C, 3 meses y descanse. En realidad, ¿se ha de descansar también? O sea, aquí te hago como dos preguntas a la vez. No, a ver, bueno, es una buena pregunta y bueno, me gusta que me la hagas. Es una especialidad mía y me gusta mucho. Mira, yo conocí la medicina ortomolecular a través de Linus Pauling. Linus Pauling fue un premio Nobel de Química y premio Nobel de la Paz y una mente extraordinaria. A este hombre se le compara con Albert Einstein y se dice que Pauling era la química lo que Einstein era a la física. Un hombre con una capacidad increíble. Este hombre, en el 1968, escribió un artículo en la revista Science, la revista más importante de medicina, titulado Psiquiatría ortomolecular. Y él define la palabra ortomolecular como, define la psiquiatría ortomolecular, en este caso, como la, el tratamiento de las enfermedades mentales variando la concentración de sustancias que normalmente están en el organismo, especialmente vitaminas, minerales, aminoácidos y sustancias que tienen que ver con nuestra química. Entonces él dice que variando la concentración de estas sustancias, es decir, aumentando la cantidad de vitaminas y minerales, se podían tratar enfermedades mentales. Y de ahí se pasó a la medicina, no solo enfermedades mentales, sino todo tipo de problemas de salud. Hoy en día la medicina ortomolecular, que es la medicina que trata los problemas de salud variando la concentración de sustancias, se llama orto, significa correcto y molecular viene de moléculas, ¿no? Utilizando moléculas correctas que el organismo reconoce como propias, que están ahí, que forman parte del metabolismo. Bueno, pues estas sustancias lo que hacen es mejorar el medio interno, ayudar a equilibrar el medio interno y hace que las células tengan todo lo que necesitan en el momento en que lo necesitan y en la cantidad que lo necesitan. Entonces, cuando damos dosis óptimas de vitaminas, dosis óptimas de vitamina C, de vitamina D, de vitaminas del grupo B o de magnesio, zinc, selenio, entonces todo funciona mejor porque dependemos de esas sustancias. Las enzimas que regulan todos los procesos químicos de nuestro cuerpo dependen de esas sustancias. Y cuando las damos en dosis óptimas, que las dosis óptimas están muy por encima de las dosis diarias recomendadas que describe la medicina o la nutrición clásica. Entonces, del orden de 2 a hasta 10 órdenes de magnitud por encima de las dosis diarias recomendadas. Cuando das esas dosis óptimas, el organismo funciona mejor porque tiene todo lo que necesita en la cantidad que lo necesita. Y cuando funciona mejor, pues mejoran las enfermedades, se resuelve la inflamación, disminuye el dolor y entonces estamos nutriendo mejor a las células y cuando las células están bien nutridas funcionan mejor. Es así de simple. Entonces no tiene ningún sentido decir, ¿tengo que descansar de tomar suplementos de vitamina C? Pues no, porque la vitamina C la necesitamos obtener todos los días de los alimentos o de los suplementos y en dosis óptimas. Y si tú no la obtienes, pues estás desnutrido con respecto a esa sustancia. Si tú no tomas un suplemento de vitamina C, simplemente estás desnutrido con respecto a la vitamina C. Esto lo decía Pauling, un premio Nobel. Él decía, si no tomas suplementos de vitamina C, simplemente estás desnutrido con respecto a la vitamina C. Y él decía, en lugar de que los fármacos, sabes que los medicamentos pone mantener alejado del alcance de los niños. Él decía, sustituir, mantener alejado del alcance de los niños, decía, tomar, ¿cómo lo decía él? O sea, con respecto a la vitamina C, decía que el 80% de las enfermedades se podrían evitar con dosis altas de vitamina C. Y entonces decía, tomar todos los días sin excepción, ¿no? O sea, que no había que dejar de tomar nunca Qué estas bueno, qué bueno. Pero Antonio, por ejemplo, la vitamina C, tú le dices a alguien, ¿no? Es que necesitamos una dosis alta y óptima de vitamina C al cuerpo. Y yo ya me tomo zumo de naranja y zumo de limón cada día. Eso no tiene. Hoy en día el zumo de naranja casi no tiene vitamina C, tiene trazas de vitamina C y el zumo de limón también, pero aún es peor. Ya se ha demostrado que la ingesta de zumos de frutas
no son convenientes porque disparan la cantidad de fructosa y glucosa que llega a la sangre de golpe y esto perjudica la salud a largo plazo. No pasa nada por tomarse un zumo de naranja de vez en cuando, pero no por la vitamina C, sino porque te guste. Qué bueno. Pero es mejor que eso no lo hagas nunca, ni a los niños no hay que darles zumos de frutas ni naturales ni recién exprimidos, porque la cantidad de azúcares libres que llegan a la sangre directamente, a la larga perjudican la salud. Así que es mejor comer la fruta entera y aparte tomar los suplementos de vitamina C, porque ni por mucha fruta que comamos, frutas, verduras o alimentos crudos, no podemos llegar a obtener las dosis óptimas de vitamina C que requiere nuestro cuerpo. Mira, un libro que me gustó mucho hace muchos años, que salió, pero que cualquiera lo puede encontrar en internet, en PDF, se titula ¿Por qué los animales mamíferos no sufren infarto y el hombre sí? Y Qué bueno. está escrito por un médico alemán, el doctor Matthias Rath, discípulo directo de Linus Pauling. De hecho, tiene un prólogo de Linus Pauling, ese libro, y ahí se explica por qué los animales mamíferos no tienen infarto y nosotros sí, porque todos los animales mamíferos pueden fabricar su propia vitamina C y la fabrican en la cantidad que necesitan y nosotros no podemos fabricarla. Pues bueno, Pauling se preguntó, ¿en qué cantidad los animales mamíferos fabrican su propia vitamina C? Pues cuando hizo algunas investigaciones se dio cuenta que todos los animales mamíferos fabrican entre 5 y 10 gramos por cada 70 kilos de peso más o menos. Es Wow. decir, un hombre de 70 kilos de peso tendría que tomar de 5 a 10 gramos diarios de vitamina C. Y nos dicen que con 100 miligramos tenemos bastante. Estoy hablando de 5.000 a 10.000 miligramos comparados con 100 miligramos, que es ridículo. Por lo tanto, las dosis diarias recomendadas son ridículas comparadas con las dosis óptimas. Y que por eso tenemos infarto, porque la pared de la arteria se debilita por falta de vitamina C y eso hace que luego el organismo tenga que hacer una contramedida metabólica, que es utilizar el colesterol para ir taponando los agujeritos que aparecen en la arteria por la falta de la vitamina C. Qué Bueno, es bueno. un poco complicado, pero si leéis ese libro, ¿por qué los animales mamíferos no tienen infarto y el hombre sí? Ahí está todo aclarado. Como buen divulgador de la salud, Antonio, es que ahora me han entrado ganas de irme al cajón de mi vitamina C, tomarme 2 pastillas de 1000 miligramos cada una. Bueno, tú ya tomas Sí, sí, bastante. sí, pero después de escucharte me vendrán ganas de tomar un poco más, a ver si mi dosis óptima aumenta. Y Muy tengo bien. más preguntas, Antonio, una que para mí es bastante importante. Tú has dicho que antes trabajabas en otro ramo. Hay un problema de salud, te formas, lees el libro que te recomendó el naturópata y eso provoca una transformación. Ah, por lo tanto, hay una manera de ver la vida, abres y te abres al campo de posibilidades infinitas, que abres la mirada rompiendo creencias y hábitos de vida, pero llega un momento donde tú debes tener que decidir qué haces. ¿Vas hacia tu pasión, hacia aquello que te gusta y disfrutas o continúas trabajando con lo que hacías? ¿O en algún momento renuncias a algo? Quiero saber cómo viviste y cómo gestionaste el momento, la emoción y lo que te decías para decidirte ir hacia tu propósito en aquel momento. Uf, es una buena pregunta. Mira, de entrada te diré que antes de empezar a leer este libro que me recomendó este naturópata hace, ya te digo, más de 30 años, y que venía yo con problemas de salud, bueno, pues empecé a leer algo de lo que yo no tenía ni idea. Yo no sabía ni lo que era ser vegetariano. Me hablaban de vegetarianismo y me parecía ridículo, un mundo que no lo había ni mirado ni le había prestado atención. Claro, empecé como tú me has dicho, se me abrió la mirada, vi un mundo de posibilidades y empecé a ver algo que era totalmente distinto a lo que yo conocía. Entonces empecé a practicarlo. ¿Por qué? Porque yo tenía un problema de salud y quería practicar aquello que estaba aprendiendo. Cambié la alimentación, me hice vegetariano, bueno, y, dejé de beber,
Bueno, dejé de fumar en aquella época. Hace 35 años pues también había fumado. Creo que ya lo había dejado un par de años antes, pero bueno, era como que cambié todo. Y ese cambiar todo me llevó a descubrir un mundo y después pensé, yo no puedo ya volver atrás, o sea, no puedo seguir haciendo lo que estoy haciendo, no cuadra con lo que quiero, con lo que estoy aprendiendo, sintiendo, viendo. Hice ayunos largos, por ejemplo, hice un ayuno de 21 días. Impresionante, impresionante. Claro, 21 días bebiendo solo agua. Las sensaciones que tienes con esa experiencia son brutales y dices, yo no puedo seguir viviendo la misma vida. Y además que cuando uno cambia la alimentación, también le cambia las sensaciones, la forma de pensar, la forma de ver el mundo, todo cambia. Entonces, ahí tienes que decidir qué hago con todo esto nuevo. No puedo seguir mirando atrás. Entonces, ¿qué hice? Pues formarme. Digo, yo tengo que aprender más. No me puedo quedar con haber leído solo un libro. Empecé a leer, a formarme, fui a estudiar, bueno, y me tiré casi 20 años formándome entre escuelas de títulos no reglados y luego la universidad y luego todo el recorrido del crecimiento personal que viene asociado. Todo eso fueron 20 años sin parar de estudiar, Total, total. formarme. Y claro, y ahí ya cambié de profesión, me dediqué a la medicina natural, en fin, el camino te lleva. O sea, tú... Pero sin escaquearte, o sea, hay un momento donde tú tienes una vida, me has dicho que estabas con Pepe, que Pepe había escuchado el programa de radio, el naturópata, tú tienes un trabajo, estás allí, empiezas un cambio. Pero hay un momento donde tú has dicho que hay como una lucha de confluencias hacia la vida anterior o hacia la vida que uno quiere. ¿Por qué? Claro. Porque has abierto un campo de posibilidades mucho más grandes y no quieres ir hacia atrás. Pero hay un momento donde has de decidir, donde, a ver, ¿me dedico a ser naturópata y docente o continúo en un laboratorio, si no me equivoco, ¿no? O sea, Sí. No, perdón, Antonio, y hay unos gastos, y hay una hipoteca, y hay una familia donde uno, desde la mente, lo que nos podemos explicar también puede ser para dejar de hacer, pero tú lo que te explicaste fue para ir hacia tu propósito. O sea, quiero saber y que le expliques a todos nuestros oyentes, porque seguramente lo sabes, eres un tío súper inteligente y sabio, es como el momento donde tú dices, ya, es ya. ¿Cómo lo viviste? en mi caso no fue tanto un ya o no sé. A lo mejor mentalmente sí que hubo un ya, como tú dices, pero fue un proceso que se fue dando. Pero lo que está claro es que yo no era feliz siguiendo haciendo lo que hacía antes. Y está claro que mi propósito ahora era dedicarme solo y exclusivamente a lo que estaba descubriendo, deseando. Entonces, yo te diría que el tema económico no era lo que me motivaba. Lo que me motivaba era lo que yo sentía ahora, lo que yo había descubierto, el amor que estaba sintiendo por el nuevo conocimiento y el poder compartirlo con el mundo. Y sabía que eso me iba a hacer sentir más feliz. O sea, era un propósito, había descubierto un propósito de vida y me tenía que dedicar a ese propósito. Y el dinero me daba igual ganar menos dinero. De hecho, empecé ganando menos dinero. O sea, rompí directamente con algo que yo estaba con mucha estabilidad económica y me lancé a algo que de repente no tenía estabilidad económica, pero me daba igual, o sea, porque estaba yendo hacia mi pasión. Porque estaba por encima de lo que la mente pudiera decir, está claro. Claro, exactamente. La felicidad es más importante en ese momento, la necesidad que te lleva por la pasión es más importante, creo. Totalmente, totalmente, totalmente. Tengo una pregunta, Antonio. Dime. Algo de lo que hayas hecho en tu vida y te hayas arrepentido de lo que has hecho y no sirve la justificación de decir, no, no, si es que todo me ha servido. Claro, claro que todo nos ha servido, ha sido el impulso. Pero algo que digas, hostia, es que esto no lo volvería a repetir y si es posible que no se lo hayas compartido a nadie.
Bueno, a ver, claro, ahora pienso, cuando tenía 16, entre 16 y 18 años, tenía que haber estudiado más. O sea, me hubiera ahora me doy cuenta de que yo empecé a estudiar tarde. Yo ahora pienso, hubiera estudiado medicina, hubiera estudiado, me hubiera, en lugar de hacer fisioterapia, claro, yo hice fisioterapia tarde, de mayor, y no quise hacer medicina porque ya me parecían muchos años, demasiado esfuerzo, y no quería invertir tanto. Entonces yo quería tener una carrera sanitaria, pero una que no fuera tan larga y tan compleja como medicina. Pero si hubiera sido más joven, sí hubiera estudiado medicina. Así que me hubiera gustado estudiar medicina antes. Y esto pues no se lo he dicho a nadie, supongo. Pero te Y, arrepientes de haber hecho el qué. y me arrepiento de haber hecho de algo que haya hecho y que me arrepienta. Alguna decisión que hayas tomado, algo que hayas hecho. No sé, bueno, he tenido fracasos en mi vida y, por ejemplo, pues no sé, me arrepiento. Tuve conflictos en algunas empresas con el director y me arrepiento de no haberme guiado más por lo que yo quería realmente que por lo que me obligaban o por lo que me decía el director de la escuela. Algunas de estas cosas, supongo. Está súper bien. He Y de- no seguir al 100% lo que me dice mi corazón o mi pasión, en algunos momentos pues me he arrepentido de eso, seguramente. y ahora, Antonio Méndez, ahora, hoy en día, algo que tú supieras, hostias, que sé que si hiciera esto, daría el pelotazo en mi vida, pero siendo lo máximo posible de tu responsabilidad. O sea, sé que si yo hiciera este movimiento, me acompañaría o me acercaría a lo que más deseo del mundo. ¿Qué crees que sería? Uf, no lo sé, yo sé. Supongo que si no tuviera miedo, si no Ujú. tuviera miedo, haría cosas diferentes, no lo sé. Y Supongo que un movimiento, yo que sé, puedes enviarle una carta al rey de España ofreciéndole mis servicios y presentándome en la Moncloa. No sé. hombre, me gustaría poder influir en la política sanitaria del país. Es decir, me gustaría poder ser partícipe de un cambio importante en la política sanitaria para ayudar a la prevención de las enfermedades y ayudar a que toda la población pues tuviera una vida sana, hiciera ejercicio físico, tomara suplementos Qué bueno. y si pudiera hacer eso de alguna manera, sé que haría un bien extraordinario a nuestra sociedad, a la población, pero no sé ni cómo hacerlo. Supongo que el miedo o la dificultad de entrar en las élites de poder para... Hipotéticamente, y ahora hipotéticamente, no hace falta ni que sea verdad. O sea, ¿qué paso podrías dar para que eso acabara ocurriendo? ¿O cuál es el paso que crees que se podría dar? Pues, si fuera ministro de Sanidad, sería el que utilizaría toda la influencia, el poder y sobre todo los medios de comunicación para influir sobre la población para que realizaran hábitos de vida saludables, alimentación saludable, ejercicio físico, suplementos y cuidarse. Eso es lo que me encanta. Fíjate que hemos hecho la entrevista, Antonio, todo el rato de donde nos has compartido tu sabiduría, que a mí me ha encantado, pero fíjate, todo se acaba basando en tu comunicación, en compartir, en dar, en explicar, en crear ese estado social de bienestar, en esa salud íntegra de la persona para acabar siendo un referente en este aspecto también. Por lo tanto, Antonio, ponte cualquier partido político que yo te voto y nuestros oyentes me parece que también te van a votar para que acabes siendo el ministro de Sanidad. Oye, Antonio, mil gracias por este rato, por compartir. Ya compartimos muchos ratos y tenerte aquí también pienso que es de un valor impresionante, entrañable.
y que te escuchen miles, millones, cientos de millones de personas y que les ayudes a transformar y a cambiar su vida. Antonio, siguiente, ¿dónde te pueden encontrar todos nuestros oyentes? Bueno, me pueden encontrar en Instagram, en Sun Salud, acabado en T, Sun Salud, -- espacio de salud, ¿vale? Y ahí sí con D. Sun Salud, espacio de salud. Esto entras en Instagram y allí nos pueden encontrar. Y también, bueno, quiero desearte mucha suerte en tu nuevo camino con este podcast, porque yo sé que tú ya eres muy bueno y tienes mucho éxito en Instagram, en redes sociales, con tus programas que son muy buenos. De hecho, yo hay uno que ya he hecho contigo, que es increíble. Y enhorabuena por ello y enhorabuena por empezar también con los podcasts, porque a mí me encantan los podcasts, yo te voy a seguir. De hecho, hoy estaba escuchando tu primer podcast en el coche cuando venía para casa y bueno, enhorabuena y muchas gracias por invitarme a lo que va a ser un éxito seguro, tu podcast. Gracias, Antonio. Tú sabes que hay gente que es animalista, yo soy personalista, me encantan las personas y mucho más allá de lo que mostramos por nuestro dolor, por nuestra historia, por cómo se ha formado el carácter, lo que nos han dado y lo que nos hemos explicado. Y como que sabes que me gusta unir el cielo y la tierra y somos mucho más que aquello que mostramos. Es que todos aprendamos a ver a las personas también mucho más allá de de lo que vemos. Mil gracias por estar, Antonio, y a todos nuestros oyentes nos vemos, o mejor dicho, nos escuchamos la semana que viene.